Pero, por favor, ahora mantener todos los micros en silencio para evitar ruidos de fondo. Y, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Como decía aquel, es un orgullo y una satisfacción como presidente de la asociación el inaugurar un nuevo medio de comunicación para todos nosotros. O sea, ha sido un poco empujados y motivados por las circunstancias tan extraordinarias que estamos todos viviendo, pero, en resumen, para nosotros no va a ser un tema puntual, sino que esto va a ser recurrente. O sea, normalmente cada semana, como mínimo, vamos a tener algún tipo de actividad y en algún caso ahora más, porque dijésemos ahora la gente al estar confinada pues tiene más tiempo pues, para reciclarse, para formarse o para estar pues en línea de conexión con otros profesionales. Para nosotros va a ser un medio de comunicación, como he dicho antes, recurrente, en el cual tendrán cabida todos los asociados. De hecho, la idea es también incluso establecer un día de comunicación entre asociados para conocernos, para que estemos conectados un señor de Huelva con otro señor de Pontevedra, con otro de Madrid, con otro de Málaga, etcétera, etcétera. Lo bueno que tiene esto que todos podremos, dijésemos, tener pues ese contacto, ¿no? Es decir, que todos al final lo que queremos es conocernos todos, saber a qué nos dedicamos y aprovechar pues todas las cosas para incrementar pues el trabajo de nuestros propios despachos, al descubrir que un compañero en tal sitio hace no sé qué, que nos viene bien para nuestro trabajo. Entonces, de alguna manera queremos pues eso, que sea un foro abierto para que todos participen, para que todos puedan hacer. Nosotros, esto no va a ser propiedad de nadie, sino que es de todos. Y lo que queremos es que la gente nos sugiera contenidos de interés. Por favor, poner los micros en silencio mientras está en la exposición. Vale. Entonces, queremos pues, que con la aportación de cada uno pues, nos diga pues, qué necesita, qué temas le gustaría tratar, etcétera, etcétera. Y haremos también reuniones de formación también para temas puntuales y tema a demanda. Ahora, de inicio, pasado mañana tenemos otra presentación para todos aquellos que quieren inscribirse en el Banco España o quieren saber cómo hacerlo con la nueva ley hipotecaria, y entonces esta presentación será por este mismo medio a las 11:30. Entonces, quiero decir que esto va a ser de continuo, igual como, por ejemplo, la semana que viene, el martes, haremos otra presentación que comunicaremos la hora sobre seguridad en Internet, porque precisamente con estas circunstancias se está viendo muchos hackeos y se están detectando pues, que los hackers ahora mismo están súper activos porque en estas circunstancias todo el mundo está conectado. Entonces, pues una gran especialista que es asociada nuestra, pues nos va a hacer una charla cómo protegernos o qué medidas tomar para evitar estos hackeos. Quiere decir esto que haremos todo esto y haremos otras reuniones para saber quién es quién, simplemente para intercambiar negocio y para coger sugerencias y luego haceros partícipes en todo, porque queremos que seáis partícipes tanto en la revista que hacemos como en este tipo de presentaciones, etcétera, etcétera. Y sin más preámbulo, pues doy la palabra al gran ponente que tenemos hoy, que es José Antonio Almoguera, que es una persona muy prestigiosa en el ámbito fiscal, muy reconocido, autor de numerosas publicaciones, etcétera, etcétera. Quiero decir que la presentación de hoy la colgaremos en la página web para que todo el que quiera la puede descargar. Y también hoy pues, intentaremos resolver aquellas dudas, aquellas cuestiones que plantee cada uno a través del chat, por favor, para llevar un orden. Después, cuando ya haya pasado, dijésemos, la presentación, pues sí que pues, se podrá activar el micro o hacer lo que queráis y entonces tener un poco de reunión. Sí. Pues nada, José Antonio, adelante. Sí, pues si os parece vamos a empezar. Estas conferencias yo suelo dar 10 o 15 durante el año. Este año, como sabéis, pues todas he tenido que anularlas por toda España
Y bueno, pues esta es la fórmula idónea para poder estar con vosotros y ayudar en la medida que podamos. En cuanto a la documentación, os recuerdo que en la página web de AIF tendréis documentación básica, esta que vamos a ver ahora, bastante más amplia de lo que yo voy a estar. Voy a estar con vosotros 1 hora. Y además hay un libro de consultas básicas importante de la declaración de la renta. Tanto por un lado como por otro vais a tener información suficiente para poder acceder a cualquier problema que tengáis. No obstante, ya hemos dicho que tendremos consultas y a través de ahí también me podéis hacer llegar consultas que vosotros tengáis posteriormente y os las responderé vía WhatsApp o vía email. Empezamos viendo lo que es el impuesto de la renta de las personas físicas. Hablamos de las consultas. Vamos a ver que lo vamos a meter dentro del impuesto y vamos a ir haciendo alusión a algunas de las consultas que me han ido haciendo durante todo el año. Lo primero y fundamental, ¿qué novedades hay en el 2019? Pocas. Solamente yo remarcaría 2. Por ejemplo, que el límite para no hacer la declaración de la renta cuando hay varios pagadores pasa a 14.000 euros. Anteriormente eran 12.619. Además, os recuerdo que el plazo de presentación de la renta es el 1 de abril, es decir, ya hasta el 30 de junio. No se ha modificado. Absurdo, como bien diríais cualquiera de vosotros, y lo digo yo, pero no se ha modificado. Por lo tanto, ya se puede empezar a hacer la declaración de la renta. La lógica del gobierno es que como muchas declaraciones de rentas van a devolver, no lo han modificado porque es un beneficio del contribuyente. Mentira. No lo han modificado porque no saben qué hacer con ello. Pero bueno, que lo sepamos, ahí existe. Y hay otra variación también fundamental, que son los premios de Lotería Nacional. Los premios de Lotería Nacional exentos el año pasado eran 10.000. El año 2019, es decir, la declaración de la renta que vamos a hacer ahora son 20.000 y el año que viene, es decir, los que les toque el premio en el 2020 serán 40.000 lo que está exento. El resto tributa al 20%. Os recuerdo, cuando digo que el resto tributa al 20%, no se mete nunca, como algunos me preguntan, en la declaración de la renta. Esto se tributa aparte y no hay nada que tengamos que considerar más. También se aumenta la reducción de trabajo, es decir, dependiendo de los rendimientos que tenemos, si son entre 13.000 y 16.825, la reducción por rendimientos de trabajo aumenta. Lo veréis en la documentación que os paso. Os recuerdo por los autónomos, que muchos de vosotros lo seréis, entre ellos yo lo soy, y que trabajen en su casa. Os recuerdo cómo funcionan los gastos de suministro. Sabéis que los gastos de suministro siempre ha sido algo que hemos estado muy perdidos, que cuando íbamos a una inspección, el inspector te decía lo que le daba la gana y tú tenías que agachar la cabeza y hacer lo que te dijera. Bueno, pues quedó muy claro cómo funcionan. Os recuerdo, los gastos de suministro, agua, luz, teléfono, gas, todo eso lo que se hace es, en función del porcentaje de la casa que tengas afecta a la actividad, le aplicas el 30%. Ejemplo práctico. Yo en mi casa tengo el 50% de mi casa afecta a la actividad económica. Lo que haría es, ese 50% le hago el 30%, me da el 15%, y eso significa que todos los gastos de suministro, el 15% del valor de ellos es gasto deducible. Lo ponemos, no hay ningún problema y no tenemos problemas fiscales. Vuelvo a decir, guardar el justificante correspondiente. También aquí aumenta la compensación de la base imponible del ahorro. Os recuerdo que la base imponible en la renta se distribuye entre base imponible general y base imponible del ahorro. La base imponible general está formada por los rendimientos de trabajo, los rendimientos de capital inmobiliario y alguno de capital mobiliario y alguna ganancia patrimonial. Y la base imponible del ahorro está formada especialmente por los rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales. Bueno, pues te dice que cuando hay pérdidas, estas se pueden compensar con hasta el 25% de los rendimientos que veremos posteriormente. Bueno, en relación con esto, únicamente que os vayan sonando cuestiones prácticas. Hablamos de alguna también adicional, pero lo primero y fundamental que quiero es que sepamos si tenemos o no que hacer la declaración de la renta.
Esto que parece de perogrullo no lo es, porque muchas veces tenemos que hacer la declaración de la renta y no lo hacemos. Vamos a ver si nos queda muy claro cuándo hay que hacer o no la declaración de la renta. Por ejemplo, habrá que hacer obligatoriamente la declaración de la renta cuando los rendimientos íntegros de trabajo superen los 22.000 euros, siempre y cuando sea un solo pagador, o 14.000 euros si son varios pagadores. También habrá que hacer la declaración de la renta cuando el rendimiento íntegro de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales con retención superen los 1.600 euros. Os recuerdo, capital mobiliario no hay ningún problema, intereses, dividendos, etcétera, y ganancias patrimoniales con retención, pues os recuerdo una de las que hay, por ejemplo, la venta de derechos de suscripción. La venta de derechos de suscripción, sabéis que anteriormente cuando, es decir, la sociedad cotizaba, no había que pagar y ahora ya sí hay que pagarlos y se le hace la retención correspondiente, que os recuerdo que en capital mobiliario la retención es del 19%. También habrá que tributar cuando las rentas imputadas, letras del tesoro, subvenciones, etcétera, superen los 1.000 euros. O total de rentas que tengamos serán también 1.000 euros. Y también con pérdidas inferiores a 500. Cuestiones prácticas importantes. Es decir, todo esto que os he dicho, cuestiones prácticas importantes. Por ejemplo, personas que tengan alquileres, obligatoriamente hacer la declaración de la renta. Personas que tengan actividades económicas, obligatoriamente hacer la declaración de la renta. Hemos hablado de rendimientos inmobiliarios imputados. Esto recuerdo que son aquella vivienda que tenemos en la playa, aquella vivienda que tenemos en el pueblo. Si al hallar el 1,1% del valor catastral o el 2% supera los 1.000 euros, tenemos también obligación de hacer la declaración de la renta. Veis que hay un montón de circunstancias que nos obligan a hacer la declaración de la renta. Una muy sangrante. Por ejemplo, si en mi bloque tengo una antena o un anuncio y pagan a la comunidad un porcentaje, a mí me imputan una retribución como transparencia fiscal, me imputan una parte de ese ingreso. Me obligan a hacer la declaración de la renta, con independencia, y esto es muy importante, del resto de los rendimientos. Puedo tener de rendimientos de trabajo, porque soy un pensionista, 9.000 euros, pero si tengo esos 150, 200, 300 que me pagan por la imputación que me han dado de alquiler, en ese caso tengo obligación de hacer la declaración de la renta. Y hay otra cuestión también que a mí no me gusta nada, pero que está sucediendo, por lo menos en Madrid, y yo creo que en todos los sitios, personas que piden ayuda, con lo cual piden ayuda porque sus rendimientos son mínimos, tienen obligación de hacer la declaración de la renta, porque se lo piden. Y si no, no les dan las ayudas. Es decir, no vale ningún certificado fiscal por parte de Hacienda, sino tienen que presentar su declaración de la renta. Esto me ha ocurrido una vez, que el cliente no lo presentó, una mujer mayor, tuvimos que hacerlo extemporáneamente porque si no, no la daban ayuda y la cobraron la sanción correspondiente. Bueno, pues estas son cuestiones prácticas que tenemos que saber para hacer la declaración de la renta. Más cuestiones, pues, la imputación de rentas inmobiliarias, se han creado mecanismos, desapareciendo los coeficientes de actualización, existe el coeficiente de abatimiento, coeficiente reductor. Os recuerdo que todos aquellos bienes, esto es un anticipo, después lo veremos en ganancias patrimoniales, todos aquellos bienes adquiridos antes del 31 de diciembre del 94 tienen un beneficio que pueden aplicar un coeficiente reductor hasta el 19 de enero del 2006, que es un máximo de 400.000 euros. Esto es muy bueno para todos aquellos con bienes de una cierta antigüedad porque pueden estar exentos de la ganancia patrimonial. Cuando hablo de 400.000 euros, que es el límite máximo, hablo de por vida. Es decir, si lo hemos aplicado ya un año, ya no lo podemos aplicar ninguno más. Y esto también es muy importante porque Hacienda se está metiendo con esto. Más cuestiones prácticas, pues simplemente recordar mayores de 65 años que los mayores de 65 años tienen beneficios especiales. El primer beneficio especial es que cuando venden su vivienda habitual,
vuelvo a decir, venden su vivienda habitual, van a estar exentos de tributar. Y cuando venden cualquier tipo de bien, otra vivienda, acciones, etcétera, la ganancia patrimonial estará exenta hasta 240.000 euros, siempre y cuando este dinero que reciben lo dediquen a unas rentas vitalicias, con las connotaciones que conlleva, y esas rentas vitalicias lo que determinan es la exención de la ganancia patrimonial. Hay casos que son muy importantes y, por lo tanto, que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir a los conceptos básicos de renta, vamos a entrar ya en ver lo que es la renta como tal. La renta es un impuesto directo, personal, progresivo, periódico, que grava la renta disponible. Mirad, de todo esto os recuerdo, progresividad. Es un impuesto que, dado que estáis mucho de Barcelona, que en Barcelona se paga hasta el 48%. En Madrid hasta el 43,5% de máximo. Es decir, es un impuesto que en la medida que ganas más, pagas muchísimo más. ¿Qué significa? Que lo que tenemos que hacer siempre los fiscalistas es buscar la alternativa para pagar lo menos posible. Una de las alternativas básicas que tenemos y que empleamos mucho son los planes de pensiones, que como sabéis, los planes de pensiones lo que hacen es reducir la base imponible, y al reducir la base imponible bajamos progresividad del impuesto y por lo tanto pagamos muchísimo menos. Esto lo veremos cuando hablamos de rendimientos de trabajo, que es donde tributan. ¿El hecho imponible cuál es? Cuando hablamos de lo que tributa, tributamos por todos los rendimientos que tenemos. Os recuerdo, rendimientos de trabajo, capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, ganancias patrimoniales y la imputación de rentas. Todo eso, lo que tengamos, es lo que tenemos que tributar por ello. Cuestión importante en cuanto a la tributación. Vuelvo a deciros, una parte tributa dentro de los rendimientos en la base imponible general y otra en la base imponible del ahorro. Iremos viendo todos estos conceptos, todos estos rendimientos, con las 4 cosas más importantes que sé que es donde podemos tener mayor beneficio y que además se nos olvida de vez en cuando. ¿Quién tiene que tributar en España? Os recuerdo, en España se tributa por obligación personal y por obligación real. Por obligación personal tributan todos aquellos residentes en España. Y por obligación real tributan aquellas personas que tengan bienes en España. Real es de no residentes y tributan de una forma distinta. De lo que estamos hablando es de la tributación personal, que son todos aquellos residentes que tengan en España, que estén en España ellos más de 183 días. O que tengan su base principal de actividades también en España, o tengan la residencia dentro de España, y sobre todo los funcionarios y diplomáticos extranjeros en España. En relación con eso, me gustaría que tuviéramos 2 cuestiones básicas que me están preguntando continuamente en el despacho. Portugal. No sé si seguro que habéis oído alguno, que en Portugal se paga muchísimo menos y que se puede estar exento de tributación. Y que hay algunos españoles que lo que hacen es se van a Portugal y se domicilian allí para no tributar. Bueno, pues que sepamos que tenemos muchos problemas. En principio, yo a todo el mundo le estoy diciendo que lo de Portugal, nada de nada. ¿Por qué? Porque como norma general, aun cuando no estés más de 183 días en España, sí tienes tu núcleo principal de actividades en España. Aunque cobres en Portugal tus rendimientos, porque son de España, y en España tienes tu casa. Por lo tanto, Hacienda se está metiendo con eso. Y en cuanto a residencia en España, más de 183 días. Os voy a poner un caso práctico de uno de los clientes que bueno, le hacía el tema de no residente, y resulta que este año tuvo una inspección que Hacienda le dijo que era residente, una persona que lleva 20 años trabajando fuera. En esencia, yo lo tenía muy claro que no había ningún problema porque no estaba más de 183 días, era residente, tenía su residencia, su casa fuera, aquí también tiene casas. ¿Y sabéis cómo lo han pillado? De la forma más sencilla del mundo. Hacienda, os vuelvo a decir, sabe todo. Han pedido los movimientos de las tarjetas de crédito y han pedido los viajes que se han realizado de España al resto del mundo, al extranjero. Y así le han determinado que había estado en España 200 días.
eso determina que ya eres residente en España, tienes que tributar en España en ese año que has estado más de 183 días y no os digo nada. Os recuerdo la diferencia que está de tributar solamente por los bienes que tengas aquí a tener que tributar, si se consideran residente, a tener que tributar por todos los rendimientos que tengas tanto en España como en el extranjero. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Es evidente que Hacienda sabe por dónde pillarnos y nos pilla. Hay que hacer las cosas bien y, sobre todo, si no eres residente, no estás más de 183 días en España. Seguimos viendo la unidad familiar. Bueno, pues aquí determinamos que este es un impuesto que se paga por el sujeto pasivo, es decir, por nosotros, por los contribuyentes, por cualquiera en particular, pero además se puede hacer la declaración conjunta con tu cónyuge y los hijos menores de edad no emancipados o los mayores de edad que estén bajo tu patria potestad o incapacitados judicialmente. Bueno, pues se puede hacer la tributación conjunta, que sabéis que la tributación conjunta tiene otros beneficios adicionales, que son que de la base imponible te puedes quitar 3.200 euros o 2.150 si tu unidad familiar es monoparental, el padre y los hijos o la madre y los hijos. Seguimos viendo, bueno, el periodo impositivo ya sabéis que es todos los rendimientos que tengamos desde el día 1 de enero al 31 de diciembre, por un lado, y por otro, también recordar que en caso de fallecimiento, el periodo impositivo de la persona que fallece va desde el 1 de enero hasta la fecha del fallecimiento y el resto de la unidad familiar podrá tributar como le dé la gana, sin ningún problema, o bien individual o bien conjunta. El fallecido sale del tema y lo que sí es cierto es que los herederos tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Cuando digo obligación de hacer la declaración de la renta, significa que siempre y cuando supere los límites que anteriormente había dicho para hacer la declaración de la renta. Seguimos viendo temas importantes, la imputación de los rendimientos, siempre el criterio de vengo. Es decir, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un alquiler, aunque no me hayan pagado, yo tengo que incluir el ingreso dentro del alquiler. ¿Por qué? Porque en mi declaración de la renta yo tengo derecho a cobrarlo aunque no lo haya cobrado. Si pasados 6 meses no lo he cobrado y le he hecho la solicitud formal de que me tiene que pagar, en ese caso lo podré considerar como gasto deducible. Las resoluciones judiciales te dice que se imputarán en la fecha de la resolución y los atrasos, y esto es lo más importante, nos dicen que habrá que hacer declaraciones complementarias. Os recuerdo que cuando hablamos de declaraciones complementarias hablamos de los 4 últimos años, que son los años en los que podemos hacer la declaración complementaria correspondiente. Cuestión de ayudas públicas. Las ayudas públicas también tributan dentro, como norma general, dentro de la declaración de la renta, se consideran, importante, se consideran ganancia patrimonial base imponible general. Es decir, me sube la progresividad del impuesto y me hace tributar mucho más por todo. Bueno, pues las ayudas públicas, por ejemplo, para vivienda, para reformas de vivienda, para compras de vivienda, esas se pueden imputar en 4 años. Si son públicas estatales. Me he encontrado con que las ayudas públicas de las comunidades hay que imputarlas en el mismo año que se cobren. También otra cuestión práctica. En el momento que tengamos alguna ayuda de la vivienda para compra, para reforma, para alquiler o bien plan PIBE, que sabéis qué tal, obligatoriamente me hacen hacer la declaración de la renta. Recordemos que las ganancias patrimoniales no podían superar los 1.000 euros. Con esto lo superan y, por lo tanto, tendría que hacer la declaración de la renta. También hay otras cuestiones básicas que son conceptos de elementos patrimoniales afectos. Son aquellos que están afectos a una actividad económica, onerosidad. Es decir, cualquier rendimiento que tengamos se presume que es oneroso, es decir, que hay que tributar por él. En relación con esto, los alquileres, por ejemplo, los préstamos que te realizan las empresas a los empleados o a los dueños, esos hay que aplicar el tipo de interés legal de dinero, que como bien sabéis son el 3%. En relación con eso me está llegando mucha gente que presta dinero a sus hijos para la compra del piso. Bueno, el préstamo a los hijos no tiene por qué llevar retenciones.
la presunción de onerosidad se rompe si tú haces un contrato en el que pones que no le vas a cobrar intereses. Para hacerlo bien hay que hacer el contrato de préstamo sin intereses, pasarlo por la comunidad correspondiente y en ese caso sin pagar nada, está exento completamente, dará legalidad a todo lo que estamos diciendo. Hacerlo, porque si no, Hacienda puede considerar que para el hijo el dinero cuando él entra en la cuenta es una ganancia patrimonial no justificada y por lo tanto nos haría tributar al 40 y tantos %. Vamos a ver otros temas que son rentas exentas de tributar. Bueno, pues acto de terrorismo, virus, tal, indemnizaciones por daños personales. Todas aquellas indemnizaciones por daños personales, accidentes de tráfico, etcétera, están exentas de tributar siempre y cuando no excedan de los límites. Y en cuanto a daños personales, cuando es un acuerdo entre las partes y no son de accidente, en ese caso, para que esté exento, tiene que ser vía judicial. Están exentas las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Para saber si son o no, primero lo vamos a ver fácil. Y segundo, que no tiene retención. Al no tener retención ya está claro que no tienen que tributar. Las indemnizaciones por despido, os recuerdo, las indemnizaciones por despido están exentas hasta 180.000 euros. Otras cuestiones importantes que tenemos que saber es que tienen que estar reguladas por el SMAC. Es decir, no vale un acuerdo entre las partes, hay que ir al SMAC. Tercero, que no puedes volver a trabajar en la empresa o en alguna empresa del grupo al menos durante 3 años. Y una cuarta, que también es importante que la tengamos en cuenta, que esto no se puede dar cada 4 años. Es decir, si hace 3 años ya lo hemos tenido, la próxima que recibas ya no puedes aplicar el beneficio de la exención. Además de no aplicar el beneficio de la inversión, os recuerdo que lo que exceda de 180.000 se considera como una ganancia, como un rendimiento de trabajo, pero rendimiento irregular, es decir, se le aplica una reducción del 30%. En cuanto a prestaciones por desempleo, sabéis que las prestaciones de desempleo, cuando lo recibimos, es decir, tenemos que tributar por ellas como rendimiento de trabajo. Bueno, pues cuando se recibe de una sola vez, porque vayamos a darnos de alta de autónomo o en una cooperativa, en una sociedad laboral, etcétera, en ese caso el importe que recibamos está exento, siempre y cuando en un periodo de 5 años sigamos dados de alta en la actividad. Por lo tanto, cuestiones básicas importantes. Premios del azar, ya lo hemos visto, premio literario, becas, ayudas a deportistas, gratificaciones, trabajos, acogimiento, anualidades por alimentos a los hijos. Están exentas. Os recuerdo cuando hay una separación cómo funciona. El cuaderno regulador lo que hace es una parte de la pensión te lo pone para los hijos, que son la parte correspondiente de anualidades por alimentos, y una pensión para el otro cónyuge. La pensión de los hijos cuando lo reciben no tienen que pagar un duro, aunque vaya a la cuenta de, vamos a suponer, de la madre o del padre. No tienen que pagar un duro porque son anualidades por alimento. El que lo paga no se puede deducir, pero lo que hace es lo resta de su base imponible y tributa a un tipo menor, es decir, que se evita y se quita progresividad del impuesto. Si lo que se hace es, en vez de a los hijos, es al otro cónyuge, el cónyuge que lo recibe lo tiene que tributar por ello y meterlo como rendimiento de trabajo. Y el cónyuge que lo da, en ese caso, lo que hace es restarse de su base imponible. Esto es fundamental. La base imponible, vuelvo a decir, todo lo que restemos no baja progresividad del impuesto y quedamos exentos de tributar por esa parte. Cuestión práctica. Hay que meter lo que dice la sentencia. Es decir, yo he tenido varias inspecciones de Hacienda y lo que solamente permiten deducirse es lo que la sentencia pone. Es decir, si yo a mis hijos les tengo que dar 1.000 euros todos los meses y porque me da la gana les he dado 1.500, esos 500 no se consideran gasto deducible en ningún momento. Hay que solamente poner la parte correspondiente y las inspecciones son, te piden el cuaderno particional, perdón, te piden el cuaderno donde
donde se ha hecho la distribución de lo que hay que pagar y, por otro lado, te van a pedir el justificante del pago. Esos dos parámetros son los que realmente tenemos que considerar. Y, por último, también aquí, en cuanto a rentas exentas, hay varias más que lo veréis en la documentación. Volvemos a recordar la transmisión de vivienda habitual para mayores de 65 años o personas con situación de dependencia severa o gran dependencia. La ganancia patrimonial de la vivienda habitual está exenta de tributar. Os recuerdo una cuestión básica que cada vez que doy conferencias a algunos asesores fiscales andamos muy para allá. Vivienda habitual es aquella en la que vive algún miembro de la unidad familiar y es obligatorio que se viva al menos durante 3 años, salvo circunstancias excepcionales, fallecimiento, separación, casamiento por motivos de trabajo, salvo esas que están tasadas y por motivos médicos, esas son las únicas que están tasadas en las que te puedes obviar lo de los 3 años. Lo que no puedo considerar vivienda habitual, por ejemplo, como ha sucedido alguna inspección que he tenido yo, es aquella en la que el cliente la paga, se deduce, se acogió a la cuenta ahorro-vivienda que ya no existe, pero que antes sí existía, y que antes de los 3 años lo ha vendido. En ese caso, desaparece el beneficio de vivienda habitual y tienes que devolver todos los beneficios que habías tenido por dicha vivienda. Por lo tanto, espera siempre a 3 años. Hay fórmulas más que de sobra para evitarte complicaciones y hacer las cosas bien. Seguimos viendo. Vamos a ver ahora los rendimientos. Os recuerdo que el hecho imponible es la suma de un montón de rendimientos, rendimientos netos de trabajo, rendimientos netos de capital inmobiliario, rendimientos netos de capital mobiliario, imputación de rentas y también la suma de ganancias y pérdidas patrimoniales. Todo eso me da la base imponible sobre la que voy a tener que tributar. Pero es que en cada uno de ellos hay ingresos, parte que no hay que tributar, hay reducciones y hay gastos. Bueno, pues lo vamos a ver para que nos suene perfectamente, haciendo especial hincapié en algunos temas básicos en cuanto a lo que estamos viendo. Lo primero, los rendimientos de trabajo, pues vamos a ver que son rendimientos íntegros, dinerarios y en especie. Después se aplican unas reducciones y en los gastos deducibles y me da el rendimiento neto total. En cuanto a rendimientos íntegros, dinerarios, sin problema. Sueldos, salarios, gratificaciones. Por ejemplo, alguna persona que haga colaboraciones periodísticas o que dé alguna clase y que le paguen también lo puede meter como rendimientos de trabajo sin ningún problema. Le harán la retención correspondiente del 19%, es decir, esos son los dinerarios. En especie, son todas aquellas contraprestaciones que se obtienen vinculadas por el trabajo por cuenta ajena a un precio inferior al normal de mercado o de forma gratuita. En relación con eso, nadie tributábamos. Pues os recuerdo que ahora sí hay que tributar. ¿Cómo se tributa? Pues nos ponen la vivienda, utilización de una vivienda que es de la empresa, le tendremos que imputar al trabajador el 10% del valor catastral o el 5% del valor catastral si está actualizado. Si la vivienda no es de la empresa, lo que hace es lo alquila y le imputarás al trabajador el alquiler correspondiente. Los vehículos que te cede la empresa, pues te tiene que imputar como retribución en especie el 20% del valor de dicho bien. Y después ya, pues si son vehículos eficientes y tal, pues se va rebajando el 15, el 20, el 30% de ese 20%. Los préstamos siempre al tipo de interés legal del dinero. En relación con esto, únicamente recordaros el tema de la vivienda, lo tenemos ahí, habría que imputártelo. Y el tema del vehículo no lo imputa ninguna empresa. Pues ahí Hacienda, sabéis que en un momento determinado puede meter mano porque está claramente determinado en la ley que hay que tributar por esos rendimientos. Después también tenemos algunos rendimientos por los que no hay que tributar. Por ejemplo, cuando la empresa te da acciones que no superen los 12.000 euros y además no tengan más del 15%, del 5% del capital social. También gastos de comida, vales de comida 11 euros. Para los desplazamientos hasta 1.500. Os recuerdo también que aquí no hay que tributar por los seguros de enfermedad del trabajador y de su familia. Está exento de tributar el trabajador y su familia
y en ese caso, pues lo que hay que hacer es tener en cuenta que hay un límite. El límite son 500 euros anuales por cada persona de la unidad familiar. ¿Cómo funciona esto? Lo que funciona es que lo paga la empresa y al trabajador no se le imputa. Para la empresa es gasto deducible y el trabajador no le aparece en ningún sitio. Esto mismo sucede con autónomos. Los autónomos podemos estar pagando pues sanitas, por ejemplo, y en ese caso para el autónomo, cuando lo pagamos por nuestro y de nuestra familia, eso para nosotros es gasto deducible con un máximo de 500 euros por cada uno de los miembros de la unidad familiar, o 1.500 si algún miembro tiene algún tema de discapacidad. Bueno, esto un poco que vayamos viendo. También os recuerdo que hay dietas asignadas por gastos de viaje, exentas de tributación, que dependiendo si es en España o fuera, y es decir, hay pernoctación o no se pernocta. Es decir, en relación con eso hay unas cantidades que lo tenéis ahí en el cuadro, 26 euros, 53,34, 48,08. Cuestión práctica en cuanto a esto. Muchísimo cuidado. Ahí no están admitiendo ningún tipo de dietas a todos aquellos que sean administradores de las sociedades. No lo están admitiendo, con lo cual, bueno, que lo tengamos en cuenta porque vamos a tener muchos problemas. Segundo, cuando hablamos de dietas vinculadas con la construcción, Hacienda considera que estos son para realizar tu trabajo y en la construcción se considera que el lugar de trabajo es aquel donde tienes la con independencia de tenerte que trasladar. Por ejemplo, hay mucha gente que va desde Toledo a Madrid a trabajar en la construcción. Bueno, pues las dietas de Madrid a Toledo, Hacienda no considera que están exentas de tributar. Lo considera como una retribución en especie por la que hay que tributar, porque el centro de trabajo es Madrid. Bueno, pues todas esas cuestiones que nos suenen. Aquí también hay reducciones. Hay una reducción del 30% para rendimientos irregulares y una reducción del 40% cuando son planes de pensiones, mutualidad de previsión social, PPA, es decir, plan de previsión asegurado, plan de previsión social empresarial y seguros de dependencia. La suma de todos ellos, vamos a ver después cómo funciona. ¿Qué más cuestiones tenemos que saber de aquí? Tenemos que saber los gastos deducibles de rendimientos de trabajo. Los gastos de rendimiento de trabajo son siempre los mismos. Cotización a la seguridad social, detracción por derechos pasivos, cotización al colegio de huérfanos, cuota sindical, la cuota a colegios profesionales hasta 500 euros y gastos de defensa jurídica hasta 300 euros. Y además, en concepto de otros gastos, también tenemos 2.000 euros que se aplica a todo el mundo. Después hemos hablado al principio que en función de si los rendimientos son muy pequeños, se aplicarán unas reducciones de 5.565 si los rendimientos son iguales o inferiores a 13.150 euros. Y siempre y cuando no tengamos otras rentas superiores a 6.500 de rendimiento de capital mobiliario, alquileres, etcétera, etcétera. Visto eso, vamos a comentar los planes de pensiones, si os parece, que son rendimientos de trabajo. Hemos visto en rendimiento de trabajo retribuciones íntegras, dinerarias en especie, ya hemos visto cómo tributan, hemos visto lo que son los gastos deducibles, hemos visto qué parte de lo que la empresa nos paga no tributa y ahora vamos a ver los planes de pensiones. Hemos dicho que los planes de pensiones tributan dentro de rendimientos de trabajo cuando los recibimos. Pero es importante que sepamos el desarrollo y cómo funcionan, porque es uno de los productos más idóneos y que más se utilizan. Los planes de pensiones tienen una filosofía, la filosofía práctica, que mucha gente se ríe cuando hablo de la filosofía fiscal, yo me reía al principio también, lógicamente, pero la tiene para entenderlo y es, la filosofía es que al principio no tributas si tributas al final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que al principio nos ahorremos lo máximo posible y al final, al tributar, tributemos lo mínimo posible. Con lo cual el beneficio es máximo, como ya os comentaré en un ejemplo práctico. Prestaciones y aportaciones. Vamos a hablar primero de las aportaciones. Las aportaciones que realizamos a planes de pensiones, cuando hablo de planes de pensiones os recuerdo, estoy hablando de planes de pensiones, de planes de previsión asegurados, de mutualidad social empresarial, de seguros de dependencia, de todos es en conjunto y hay unos límites.
¿El límite cuál es de aportaciones? 8.000 euros o el 30% del rendimiento neto de trabajo o actividad económica. La menor de las dos es sobre la que nosotros vamos a poder aplicar la reducción de la base imponible. Hay otra aportación al cónyuge que no trabaja o cuyo rendimiento no superan los 8.000 euros, que son 2.500 euros. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona que yo aporto, por ejemplo, a mi mujer que no trabaja 2.500 euros y me lo deduzco yo en mi declaración de la renta, aunque va a su nombre. Más aún, cuando tú coges y ves los datos fiscales, como te equivoques, te va a salir los datos fiscales en tu mujer. Como no estés al loro, como dicen los modernos, al final te vas a perder la bonificación al ponerlo a nombre de tu mujer en vez de a ponerlo a nombre tuyo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y además hay otra aportación a personas con minusvalía, que es un máximo de 24.250 euros, pudiendo aportar los familiares hasta tercer grado, 10.000 euros cada uno. Se lo deducen ellos, pero al final es para la persona con minusvalía a favor de que se hace. Eso en cuanto a las aportaciones. En relación con eso, solamente antes de pasar al resto, recordaros, si me excedo en la aportación lineal de los 8.000 euros, el exceso no me lo puedo decir nunca. Vuelvo a decir, nunca. Tendré hasta junio del año siguiente para solicitar que me devuelvan esa cantidad que me he excedido. Esto que en principio podemos decir, bueno, esto es imposible, es muy posible, ¿eh? Por ejemplo, mis pilotos favoritos que tengo de clientes, comandantes de Iberia, tienen, por un lado, la mutualidad y por otro lado tienen planes de pensiones aparte. Pues hacían aportaciones a la mutualidad, a Loreto y a sus planes de pensiones individuales. Y en más de una ocasión, en vez de 8.000, el año pasado, me venían con 10.000. Con lo cual 2.000 no se podían deducir. Esos 2.000 se puede pedir, vuelvo a decir, la devolución en junio del año siguiente. ¿Por qué junio del año siguiente? Porque es cuando al pedir los datos fiscales yo les digo, pero bueno, ¿cómo habéis hecho esta aportación más de lo que podemos? Y es cuando nos damos cuenta que se puede solicitar, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a decir, el exceso de la cantidad, nunca. Ahora bien, hay otra parte que os he dicho que 8.000 o el 30% del rendimiento neto de trabajo o actividad económica. En este caso, sí se puede dar la circunstancia que han aportado 8.000, pero aplicar el 30% del rendimiento neto de trabajo o actividad económica no me supera los 6.000. Y como me voy a deducir de la menor de las dos, esos 2.000 que no me he podido deducir, me permite Hacienda que me deduzca en los 5 años siguientes. Esto sí lo compensaré durante 5 años. Por lo tanto, importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos cómo funciona. Y por cierto, si no tienes rendimiento de trabajo o actividad económica, no debes abrirte un plan de pensiones, porque no tiene ningún tipo de beneficio. Porque un rentista que se abre un plan de pensiones para él y no tiene cónyuge, la cantidad que aporte, al aplicar el 30% del rendimiento neto de trabajo o actividad económica, me da cero. El cero del 30% de cero es cero, por lo tanto no se puede deducir. No es un producto para aquella gente que no tenga rendimiento de trabajo o actividad económica, salvo cuando hablamos de la aportación del cónyuge. Más cuestiones, esto en cuanto a aportaciones, prestaciones. Os recuerdo que las prestaciones significa que es cuando recibo el dinero. Cuando recibo el dinero se consideran rendimientos de trabajo, 100%, 100% rendimientos de trabajo. Ahora bien, hay unas excepciones. ¿Cuál es la excepción fundamental? Pues os recuerdo. La excepción es que todas aquellas personas que tengan cantidades aportadas antes del 31 de diciembre del 2006, 31 de diciembre de 2006, esas cantidades podrá aplicar la reducción del 40%, solamente a esas cantidades, siempre y cuando lo retire de una sola vez, esa cantidad. Es importante. Mirad, para aplicar esto, hace 2 años se sacó una ley que todavía en los bancos no lo dicen a nadie, no sé por qué,
pero que ha significado que mucha gente ha perdido el beneficio del 40%. Es importante que lo recordéis. Todas aquellas personas jubiladas antes del 2010 tenían hasta el 31 de diciembre del 2018 para sacar el dinero y aplicarlo del 40%. Como veis, ya ha pasado. Todas las personas, ya esas personas, ya el 40% olvidaros, ya lo ha perdido. Todas aquellas personas jubiladas entre el 2011 y 2014 tienen 8 años para retirar el dinero con derecho a aplicar el 40%. ¿Qué significa? Los del 2011 significa que como no lo hayan retirado este año, que es 8 son 2019, también han perdido el beneficio. Los del 2012 tendrán hasta final del 2020 para retirar el dinero. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, que vuelvo a decir, cuando lo digo en Intereconomía en el consultorio, la gente se echa las manos a la cabeza y me llaman al despacho 40.000, porque nadie sabe esto y hay gente que lo deja y le dice al banco, bueno, lo voy a dejar, pues no necesito. Que sepamos que es un error. Hay que ver cuándo hay que sacarlo y cómo hay que sacarlo y sobre todo tener el beneficio del 40%. Por último, los que se han jubilado a partir de 2015 tienen el año de la jubilación y 2 más para retirar con derecho a deducción del 40%. Por lo tanto, 2015, perdido, porque son el año en que te jubilas y 2 más, que son hasta el 18. 2016, perdido. 2017, son el 2017, que es el año con la jubilación, 18 y 19 también perdido. Y 2019, 18, que son los que realmente ya lo pueden ir sacando. Importante que lo tengamos en cuenta cuando podemos tener bonificaciones y cuando no podemos tener bonificaciones. En relación con los planes de pensiones, son únicamente recordaros, plan de pensiones, si no se saca bien, se pierde mucho dinero. Es decir, aquella persona que por cualquier circunstancia saque todo de una vez, ha cometido el mayor error de su vida. ¿Por qué? Porque al meterse todo como rendimiento de trabajo te sube la progresividad del impuesto y te puede tributar al máximo. Cuidado con eso. Lo que hay que hacer es, dentro de los límites que os he dicho para tener la aplicación del 40%, lo que se hace es, se saca el dinero acumulado al 31 del 12 del 2006 en el año en que nos convenga durante los 3, es decir, el año jubilación y 2 más. Y el resto del dinero lo sacas en varios años. ¿Para qué? Para que al sumar a los rendimientos que tengo de la pensión no me suba mi base imponible. ¿Vale? Esas son cuestiones prácticas importantes que tenemos que considerar. Después ya si tenéis alguna consulta lo podemos ir viendo sobre la marcha. Se pueden movilizar los derechos consolidados y ya está. En cuanto a rendimiento de trabajo, bueno, pues un poco más podemos decir. Rendimiento de capital inmobiliario. Rendimiento de capital inmobiliario es muy fácil, pero hay que saber en cada concepto lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de rendimiento de capital inmobiliario, hablamos de todo tipo de bienes inmuebles. Hablamos de locales, hablamos de viviendas o hablamos de cualquier bien que tenga esta naturaleza. Viviendas, por ejemplo. La vivienda habitual, os recuerdo que en renta no tributa, está exenta de tributar. Segundo, si la vivienda está afecta a una actividad, la ley dice que el rendimiento será el rendimiento que se encuentre dentro de la actividad económica en la que estemos desarrollando la actividad. Esto último, ¿qué significa? A efectos prácticos, que tampoco tributamos por ello. Vuelvo a decir, vivienda afecta a una actividad, no hay que tributar por ella. Por otro lado, hablamos de vivienda alquilada. La vivienda alquilada es la que realmente se considera como rendimiento de capital inmobiliario. Esto es fácil de determinar. 4 cuestiones prácticas. Primero es ingresos menos gastos. El alquiler que cobramos menos los gastos que sean deducibles. En cuanto a los ingresos, no hay más. Es decir, es lo que pone, porque además para las inspecciones siempre te piden el contrato de alquiler. Y en cuanto a los gastos, son todos aquellos gastos necesarios para la obtención de ingresos, incluidos el deterioro de los bienes. En cuanto a gastos, tributos y recargos no estatales, comunidad, gastos financieros, gastos de conservación y reparación,
primas de seguros, es decir, todos aquellos gastos que estemos pagando. Y en cuanto a amortizaciones, te dice que podemos aplicar como gasto el 3% del coste de adquisición del bien, excluido el suelo, es decir, solamente sobre la parte correspondiente a la compra, a la construcción como tal. Y además, si lo hemos alquilado con muebles, el mobiliario podemos aplicar una reducción como amortización del 10% cada año, cuanto a gastos. ¿Qué más cuestiones tenemos que saber en relación con rendimiento de capital inmobiliario? Pues os recuerdo, los gastos de conservación y reparación más gastos financieros, los dos, no pueden superar el total de ingresos. Supongamos el primer año que yo he comprado una vivienda para alquilar y he recibido de alquiler 20.000 euros. Y resulta que entre intereses y gastos de conservación y reparación, que he tenido que hacer arreglos en la casa, me he gastado 30.000. Pues solamente me podré deducir de 20.000. Los otros 10.000 justificados con facturas que no me puedo deducir, lo podría aplicar durante los 4 años siguientes. Es importante que lo tengamos en cuenta. Con esto que os he dicho, también tenemos que saber otra cuestión, y es que el rendimiento de capital inmobiliario puede ser negativo. Sí puede ser negativo. ¿Por qué? Porque en este mismo ejemplo que os he puesto, en el que los gastos de conservación y reparación más financieros ya determinaban el total de los ingresos, el resto de los gastos, véase seguro, véase comunidad o véase cualquier tipo de asesoramiento y amortización, el resto de los gastos puede hacer que el rendimiento sea negativo. Si el rendimiento es negativo, lo que hace es restar del resto de rendimientos positivos de la base imponible general, es decir, de los rendimientos de trabajo. Bueno, pues todo esto que lo tengamos en cuenta. Por cierto, todos los rendimientos que hay en la declaración de la renta pueden ser negativos sin ningún problema. Cuando digo esto, siempre hay alguien que me dice, oye, ¿y los rendimientos de trabajo cómo pueden ser negativos? Bueno, pues un ejemplo práctico. Uno de mis amigos acabó el paro y lo que hizo es entrar en un régimen especial con la Seguridad Social. Por lo tanto, ingresos de rendimiento de trabajo, cero pelotero. Pero ¿qué es lo que pasó con los gastos? Como está pagando a la Seguridad Social 900 y pico mil euros, 900 euros, al final los 900 euros significó que el rendimiento neto de trabajo eran 11.000 y pico euros. ¿Vale? Por lo tanto, que lo tengamos en cuenta, todos los rendimientos pueden ser negativos. Esto en cuanto a rendimientos de capital inmobiliario. En viviendas os recuerdo que solamente nos queda otra cosa determinada de vivienda y son aquellas que están desocupadas. Bueno, pues aquellas viviendas que están desocupadas, lo que se hace es imputar como imputación de rentas inmobiliarias el 1,1% del valor catastral o el 2% si el valor catastral no está actualizado. Bueno, más cuestiones. ¿Quién tributa aquí en rendimiento de capital inmobiliario? Siempre el usufructuario. Si tienes la nuda propiedad y el usufructo a la vez, es decir, si eres propietario total del bien, serás tú, pero si tu madre, por ejemplo, en una herencia tiene el usufructo y tú tienes la nuda propiedad, en renta solamente tributa el usufructuario, que es la persona que puede tener los rendimientos. Otra cuestión básica importante, un bien inmueble puede tener 3 conceptos, es decir, durante el año. Por ejemplo, yo tenía mi vivienda, era mi vivienda habitual, me cambié de vivienda, durante 2 meses estuvo desocupada y el resto la alquilé. Bueno, pues mientras era vivienda habitual no hay que pagar nada, mientras estaba desocupada por esos 2 meses tengo que imputar el 1,1% del valor catastral en imputación de renta, es decir, se divide entre 12 y se multiplica por 2, y en la parte correspondiente al alquiler aplicaré esto que estamos diciendo. Y vuelvo a decir, todos los gastos se prorratean en función del tiempo que ha estado alquilado. También puede haber rendimientos de cuando son viviendas. Os recuerdo, cuando el alquiler es de vivienda, importantísimo. Ingreso menos gasto, rendimiento neto, puedo aplicarle la reducción, vuelvo a decir, si es vivienda, del 60%. Si es local, no puedo aplicar ningún tipo de reducción.
Con lo cual, una vivienda que está alquilada, como norma general, tributa muy poco. ¿Por qué? Porque de los ingresos, rendimiento neto obtenido, le aplico el 60% y me da un rendimiento neto reducido, que es sobre el que tengo que tributar. En relación con esto, solamente ya 2 conceptos y me paso a rendimiento de capital mobiliario. Recordar, viviendas alquiladas de temporada. En ese caso no se puede aplicar el 60%. Es lo más importante que tenéis que considerar. Y después, el alquiler a los hijos o cualquier familiar, como mínimo, tiene que ser el rendimiento que íbamos a imputar como rendimiento, imputación de rentas inmobiliarias, es decir, el 1,1% del valor catastral o el 2% del valor catastral. Eso en cuanto a rendimientos de capital inmobiliario. Por cierto, los pisos estos de alquileres turísticos no llevan ningún tipo de beneficio. Y segundo, que Hacienda lo tiene muy claro. Hacienda lo que está haciendo son inspecciones absolutamente a todos, porque se ha cogido las bases de las empresas que van por Internet y con estas bases ya sabe perfectamente y además les ha exigido que les pasen notificación de las cantidades que están cobrando los propietarios. Por lo tanto, que a nadie se les ocurra no tributar por algo que hay que tributar y sobre todo porque Hacienda sabe mucho más seguro que nosotros en cuanto a la tributación. Vamos a pasar ahora en rendimiento de capital mobiliario. Rendimiento de capital mobiliario es exactamente igual. Es decir, son bienes que, es decir, participación en fondos de inversión, son bienes que tengamos por integración u obtención de rendimientos procedentes de sociedades. Estos son los dividendos que tenemos que tributar por ellos. Imposición de capitales, es decir, dinero que ponemos en los bancos, letras, pagarés, etcétera, también hay que tributar por ellos. Y después habla también de seguros, operaciones de seguros. Y por último, hay una tercera pata que es la parte correspondiente a otros bienes y derechos, en los cuales mete propiedad intelectual, asistencia técnica, arrendamiento de bienes, negocios o minas o cesión de derechos de imagen. Estos últimos son un cajón desastre que nada tienen que ver con los anteriores. Los anteriores, es decir, todo lo que recibimos de acciones, todo lo que recibimos de cuentas, todo lo que recibimos de seguros, van dentro de la base imponible del ahorro. Y el resto va en la base imponible general. Por lo tanto, es un cajón desastre que tenemos que considerar. En relación con esto, ¿qué es importante? Por ejemplo, yo estoy hablando de cuentas. Las cuentas, los intereses, hay que tributar por ellos dentro de rendimientos de capital mobiliario y dentro de la base imponible del ahorro. Pero ¿quién tributa por los rendimientos? Es decir, en cierta instancia, si yo pido a Hacienda que me dé los datos fiscales, yo voy a ver que, por ejemplo, me abrí una cuenta con un amigo del director del banco y me dijo, ábrete la cuenta. Le abrí la cuenta, ahí tengo dinero, ahí tengo intereses y yo pido los datos fiscales y los datos fiscales van a determinar que yo tengo que tributar por esos intereses que me han pagado. Ahora bien, Hacienda dice, y en el libro fiscal que además lo tenéis por ahí pendiente, Hacienda dice que hay que tributar en función del régimen que tengamos. Por ejemplo, si yo, como tengo régimen ganancial, por mucho que tenga a mi nombre esa cuenta que he abierto estando casado, la mitad lo tengo que imputar a mi mujer y la mitad a mí. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Casi ninguna vez o muchas veces no va a coincidir el dato fiscal con la realidad. Hay un dato, por ejemplo, en el anterior rendimiento de capital inmobiliario, que también se da una circunstancia parecida. Por ejemplo, cuando se alquila un local y se aplica el IVA correspondiente. Se pone a nombre de una persona para evitar tener que hacer 2 IVAs. Bueno, pues en ese caso no hay que imputarlo, aunque los datos fiscales vayan a nombre de una persona, que por cierto suele ser el marido, no hay que imputarlo al marido, sino hay que imputar la mitad al marido y la mitad a la mujer si estamos hablando
de bienes gananciales. Vemos los seguros de vida también. En los seguros de vida, os recuerdo, hay rentas vitalicias, rentas inmediatas, rentas temporales. Bueno, pues todo eso tienen unas bonificaciones especiales en función de la edad. La renta vitalicia, si tienes más de 69 años, de lo que recibes, solamente tienes que meter como rendimiento el 8%. Bueno, pues lo iréis viendo posteriormente en la documentación que se os ha facilitado. También tenemos dentro de rendimiento de capital inmobiliario los PIAs, planes individuales de ahorro sistemático, que son seguros de vida, que aportas 8.000, no puedes aportar más 8.000 al año, no puedes aportar más de 240.000 durante la vida del bien, y si lo retiras pasados 5 años, cuando lo retires, lo tienes que retirar como renta vitalicia, en cuyo caso no tendrás que pagar por la ganancia que se haya producido por la aportación realizada. Bueno, pues esto, lo veremos también en otro capítulo. Y los planes de ahorro a largo plazo, o los SIAL, o seguro de ahorro a largo plazo, son parecidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que aquí son 5.000, lo puedes retirar a partir del 5.º año, y la diferencia está que lo tienes que retirar todo de una vez y el rendimiento que se haya producido no tienes que tributar por él. Bien, es cierto que, como bien sabemos todos los que estamos en este mundo y los financieros más que nadie, los rendimientos que se pueden producir son 0 o ninguno. Es decir, que los rendimientos son mínimos porque no hay ahora posibilidad de obtener rendimientos. Bueno, en relación con eso, nada más en cuanto a rendimientos de capital mobiliario. Actividades económicas. Actividades económicas a estas alturas ya tenemos que haber hecho todo, la estimación directa, normal, simplificada y estimación objetiva dependiendo del volumen. Recordar aplicar las tablas de amortización, que eso también es importante. Y sobre todo, en actividades económicas hay que recordar también otra cosa adicional que no se aplica casi nunca y que se puede aplicar y es importante, que es que las empresas de reducida dimensión, es decir, todas aquellas cuyo volumen de ingresos no supera los 10 millones de euros, pueden aplicar una libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo, pueden acelerar la amortización, pueden crear una dotación para insolvencias y también en los contratos de arrendamiento pueden multiplicar por 3 el coeficiente máximo. Es decir, las empresas de reducida dimensión, los beneficios son que anticipan gastos, sobre todo vinculados con la amortización correspondiente. Bueno, pues que lo tengamos en cuenta por si nos interesa. Vamos a ver un capítulo también importante que son ganancias y pérdidas patrimoniales. Las ganancias o pérdidas patrimoniales son aquellas que se producen por variación en el patrimonio del contribuyente, siempre y cuando se dé una variación en su composición. Quiero decir, se tiene que dar que varía el bien, es decir, varía lo que tienes y varía los bienes que tienes. Por ejemplo, cuando yo veo el valor de mi piso a final del año, ha variado el valor de mi patrimonio, pero mientras no venda el piso, no tengo que tributar como ganancia o pérdida patrimonial. Os recuerdo que las ganancias patrimoniales pueden ser onerosas o lucrativas. Onerosas, que hay una contraprestación, y lucrativas es que no hay ningún tipo de contraprestación. Por ejemplo, lucrativas es una donación. ¿Qué significa una donación? Pues que en ese caso la persona que dona tiene una ganancia o disminución patrimonial. En relación con esto, solamente comentaros una cuestión básica importante. Últimamente, en diciembre, han venido muchos clientes de acuerdo con eso que en el gobierno estaban diciendo, que se iban a quitar las bonificaciones en Madrid, que sabéis que tenemos el 99% de donaciones, etcétera, y venían porque querían donar los pisos a los hijos. No les he dejado. Os recuerdo, una donación de un piso a un hijo conlleva 3 impuestos. El que lo recibe tributa por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que por ejemplo en Madrid es 9%, con lo cual eso estaba como exento, si es el hijo. Segundo, la plusvalía municipal, que en Madrid están pegando unos palos impresionantes. También hay que pagarlo, que es el del ayuntamiento, pero hay que pagarlo. Y el que lo donaba, se le producía, es decir, se quedaba sin el bien y se le producía una ganancia patrimonial, que es la diferencia entre el valor que pone en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el valor que tenía cuando lo compró. Por lo tanto, era absurdo anticipar gastos que son, es decir, unos gastos que después no se van a producir.
esa ganancia patrimonial que os digo del que dona, a efectos de, hemos dicho donaciones, pero cuando son sucesiones, es decir, por fallecimiento, esa ganancia patrimonial está exenta, ¿eh? Y tiene el nombre macabro de la plusvalía del muerto, ¿eh? Que esa plusvalía del muerto está exenta de tributar. Bueno, también hay ganancias patrimoniales porque te descubre Hacienda bienes en el patrimonio que no has declarado. Pues también lo tenemos que considerar. Y, por cierto, cuidado con lo que hacemos, ¿eh? Una persona me vino al despacho que lo que había hecho, acordaros, hace 5 años que se hablaba que íbamos a tener corralito en España, sacó 1 millón de euros que tenía y lo metió en su caja fuerte, ¿eh? Justificado que sacó el 1 millón de euros con datos fiscales, con datos del banco. Lo metió en su caja fuerte. Posteriormente, cuando ya pasó todo este impasse, lo volvió a meter en el banco y Hacienda ha considerado que es una ganancia patrimonial por la que tiene que producir. Pero una ganancia patrimonial dentro de la base imponible general le ha hecho tributar el 43,5% más las sanciones correspondientes, porque dice que en ningún momento, con independencia de lo que le digamos, se puede justificar que el dinero que ahora tiene es exactamente el que había sacado anteriormente, ¿eh? Cuidado con lo que hacemos. Os lo digo porque ahora también se está hablando algo que si puede haber un corralito en algún sitio, en algún foro, lo he visto, absurdo. Dejadle dinero ahí si queréis sacar en las proporciones lógicas, pero no pensar que posteriormente tenemos todo vendido. Había una solución práctica que era lo que el asesor le tenía que haber hecho y que no le hizo, y era, si yo saco el dinero, pero lo meto en mi patrimonio, en el impuesto de patrimonio meto como dinero en efectivo el capítulo 1 millón de euros, diciendo a la Hacienda, señores, que lo tengo en efectivo, le guste o no le guste, pero lo tengo y se lo digo. En ese caso no hubiéramos tenido ese tinglao. Por el 1 millón de euros ha pagado 850.000 euros Hacienda, ¿eh? Y era dinero legal, ganado legal, pero mal estructurado por parte de él. Bueno, pues en cuanto a ganancias y pérdidas patrimoniales, solamente recordaros que la ganancia o pérdida es decir, lo que se hace es valor de transmisión menos valor de adquisición. La diferencia es lo que tributa como una ganancia o pérdida patrimonial. ¿Qué más cuestiones tenemos que saber? Os recuerdo, coeficientes de actualización ya han dejado de existir. Era ese coeficiente que aplicábamos para evitar la inflación. Dijo Hacienda que para qué, que así no íbamos a pagar menos y por lo tanto nos lo ha quitado. Y sigue vinculado con el coeficiente reductor, el que comentábamos, que es todos aquellos bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, podrán aplicar el coeficiente reductor hasta el 19 de enero del 2006. 19 de enero del 2006 es la fecha en que empezó a oírse que podía cambiar la ley. Y bueno, pues desde ese momento la ganancia patrimonial podrá estar exento. Os recuerdo, coeficiente reductor es, como norma general, el 14,28%. Bienes inmuebles, el 11,11% y acciones con cotización, el 25%. ¿Qué significa? Que si yo he comprado acciones con cotización anteriores al 94, es decir, en el 90, en el 89, etcétera, han pasado 4 años, eso significa que la ganancia patrimonial que vaya desde la fecha de adquisición al 19 de enero del 2006 estará exento de tributar. Vuelvo a decir, máximo 400.000 euros. Por lo tanto, hay que sopesar en un momento determinado qué nos interesa. Un caso de un cliente que me vino, oye, tengo esta ganancia patrimonial, era una ganancia patrimonial de 10.000 euros. Que quiero que aplicar el coeficiente reductor, aplicamos los 400.000 y ya no tributo. Bien, pero es que yo sabía, y se lo comenté, que posteriormente él iba a vender un piso que la ganancia patrimonial no eran 10.000, eran 200.000. Y por lo tanto dije, oye, no apliquemos aquí el beneficio, vamos a esperar al otro piso, cuando vendas el piso, porque no es lo mismo tener un beneficio de 10.000 que tener de 200.000. Bueno, pues eso es algo que los fiscalistas tenemos que medir sabiendo y conociendo al cliente. Los coeficientes están ahí y la forma de tributar.
¿Qué más tenemos que saber? Pues os recuerdo, reinversión en vivienda habitual. Cuando reinvertimos, es decir, cuando vendemos una vivienda habitual y compramos otra nueva vivienda habitual, si lo que recibimos de la primera lo reinvertimos en un periodo de 2 años en la adquisición de la segunda, estamos exentos de tributar por la ganancia de la primera vivienda habitual. Si reinvertimos una parte, pues el beneficio es proporcional, solamente por una parte. También recordamos lo de transmisión de bienes patrimoniales de mayores de 65 años, que te dice que si reinvierten el importe recibido en un periodo de 6 meses en rentas vitalicias, con un máximo de 240.000 euros, entonces estará también exento de tributar por la ganancia patrimonial producida. Vamos viendo en la documentación que os he facilitado cómo se calculan diversas ganancias o pérdidas patrimoniales. Pero hay una cuestión que quiero, vamos a ver, que nos quede clarísima. Me están viniendo muchísimas inspecciones, muchas de los asesores fiscales, en las donaciones o la venta que hacen los padres, los abuelos, a sus nietos o a sus hijos, de acciones que no cotizan en bolsa. Es decir, de eso que el abuelo quiere salir ya del tema y le dona a su hijo o le vende las acciones a su hijo por una cantidad y suelen poner el valor nominal. Os recuerdo, a efectos fiscales, la ganancia o pérdida patrimonial será valor de adquisición, lo que nos costó. Pero valor de enajenación te dice que es el mayor de los tres que vamos a decir. Importe real satisfecho, vuelvo a decir, el mayor. Valor teórico resultado del último ejercicio aprobado o valor que resulte de capitalizar al 20% beneficio de los 3 últimos años. Os recuerdo, yo que llevo muchas sociedades, las pymes, si veis el valor teórico, es decir, el neto patrimonial, determinaréis que ahí metemos algo que se llama reservas, que como alguien me preguntaba, mi padre ha fallecido y aquí pone que reserva de 400.000, ¿dónde está el dinero? Pues no está en ningún sitio. Pero eso lo único que nos hace es subir el valor de la sociedad y, por lo tanto, en estos casos nos obliga a pagar mucha cantidad de Hacienda. Muchísimo cuidado. Y vuelvo a decir, 100% de los casos, inspección. Hagamos las cosas bien. En cuanto a ganancias patrimoniales, únicamente ya me queda también por reflejar una cuestión. Cuando tenemos pérdidas patrimoniales, ¿cómo funciona? Decimos que si tenemos pérdidas patrimoniales, base imponible del ahorro, que es de lo que estamos hablando, ahorro, lo que haremos es las pérdidas las compensamos con el total de ganancias patrimoniales que tengamos y si sigue quedándonos pérdida patrimonial, esa pérdida patrimonial podemos compensarlo hasta con el 25% del rendimiento neto de capital mobiliario, ¿vale? Con intereses y dividendos, hasta el 25% de rendimiento de capital mobiliario. Lo compensamos. ¿Qué nos queda más por compensar? Durante 4 años siguientes. Os recuerdo que esto lo tenemos que tener en nuestra memoria para el año siguiente, aunque ya Hacienda en los datos fiscales nos está pasando notificación. Y, por cierto, para aplicar cualquier tipo de beneficio, para aplicar el beneficio de las pérdidas patrimoniales, etcétera, para aplicar el beneficio de la deducción de vivienda habitual, para todos es obligatorio hacer la declaración de la renta, aunque no tengamos obligación de hacerlo. Si queremos aplicar la deducción, tenemos que hacerla. En cuanto a ganancias o pérdidas patrimoniales, nada más, ¿eh? Únicamente recordaros la compensación. En la base imponible general pasa exactamente lo mismo, ¿eh? En la base imponible general te dice que si tengo pérdidas patrimoniales, las puedo compensar con las ganancias patrimoniales y hasta el 25% de los rendimientos de la base imponible general, que son rendimientos de trabajo y de capital inmobiliario. Os recuerdo, porque la pregunta aquí es, hombre, pero en la base imponible general, ¿qué pérdidas puedo tener? Bueno, pues las pérdidas que puedo tener, por ejemplo, que me roben. Me roban y no me pagan todo lo que me han robado. Por ejemplo, he hecho una aportación para la compra de un piso y después, por circunstancias, no me ha interesado comprarlo y he perdido el dinero. Eso también es una pérdida patrimonial. Y en cuanto a ganancias en la base imponible general, os recuerdo,
cualquier tipo de subvención tributa como una ganancia patrimonial, ¿vale? Se compensan de la misma forma con hasta el 25% del rendimiento. Vamos a ir viendo ya otras cuestiones básicas. La base imponible, las reducciones que practicamos. Tenemos una reducción general de 3.400 euros o 2.150. También aquí se aplican todas las reducciones pertenecientes a los planes de pensiones y también en función de la edad de contribuyente, 1.150. Si hay personas con una cierta discapacidad, también se le aplican reducciones. Y después entramos en mínimo familiar y por discapacidad. Os recuerdo, mínimo familiar esta es la general. Después cada comunidad ha ido poniendo lo que ha estimado oportuno. En la documentación que os paso pone lo de todas las comunidades, lo que le corresponde en cuanto a reducciones, igual que las tablas de tributación, que también os he puesto las que corresponden. Bueno, pues serán por un hijo 2.400, 2.700, 4.000, es decir, bueno, depende de las circunstancias que estemos viendo. En La Rioja, en Cataluña, en Baleares, es decir, todos tienen una tributación determinada. Estoy viendo aquí Aragón, que es el 47,50%, es decir, veréis la tributación, la general y la de la comunidad correspondiente. Otro tipo de deducciones, por cierto, hemos hablado de la base imponible del ahorro. La base imponible del ahorro, os recuerdo, también es progresiva. Tributa distinto a la base imponible general, pero te dice que los 6.000 euros primeros tributan al 19%, los 44.000 euros siguientes al 21%, y a partir de 50.000 euros el 23%. Bueno, pues también que lo tengamos en cuenta, pero te quita muchísima progresividad. En cuanto a deducciones, os recuerdo que sigue existiendo la deducción por adquisición de vivienda habitual. Deducción por adquisición de vivienda habitual, que son el 15%, con una base de deducción de 9.040. Solamente se puede aplicar, importante, a todas aquellas personas que hayan adquirido el bien antes del 31 de diciembre del 2012 y que estén pagando el crédito correspondiente. Y también por alquiler, también se puede aplicar la deducción, y esa deducción por alquiler son para todas aquellas personas que estén alquiladas en la misma vivienda anteriores al 2014, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2014. En este caso, en vez de ser el 15%, es el 10,05%. En cuanto a alquileres, únicamente os comento, en algunas comunidades autónomas sabéis que tienen unas bonificaciones especiales, las deducciones, pues hay en algunas, dependiendo de la edad, especialmente para menores de 35 o 36 años, depende de la comunidad, que cada uno ha cogido una, tienen beneficios en cuanto a deducción por alquiler y por adquisición de vivienda. Adquisición de vivienda está más vinculada a determinadas circunstancias como centros que quieren, o pueblos o comarcas que quieren fomentar las comunidades. Después hay unas deducciones estatales por innovación tecnológica, por inversiones, investigación y desarrollo. Nos aplican unas deducciones importantes por contratos de emprendedores, por inversiones, es decir, donativos, que sabéis que van unos donativos el 10, el 20%, que suelen ser lo más habitual, y bueno, pues nada más. Recordar que también hay deducciones por doble tributación internacional, es decir, cuando alguien me llama a la radio y me dice, oye, yo tengo inversiones que tengo en el extranjero, en Francia, pero me hacen retenciones. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues os recuerdo, tú metes el rendimiento como rendimiento de capital mobiliario y por deducción por doble tributación metes las cantidades que ya has pagado en el extranjero. La filosofía de este impuesto es que por un mismo bien, por un mismo hecho, no pagues doblemente. Es decir, si ya lo has pagado en el extranjero, te lo puedes deducir en España. Os recuerdo también la deducción por maternidad, que son 100 euros mensuales por hijo, con un límite importante en cuanto a la cotización de la Seguridad Social, y también se incrementa en 1.000 por gastos de guardería. Y como siempre, la deducción por familia numerosa y por personas a cargo son 1.200 euros. Cuestiones bastantes, tanto por maternidad, por hijo, por acogimiento, etcétera, también son beneficios adicionales que se emplean dentro de todas las comunidades y que aumentan en cuanto a deducción, igual que las donaciones. Hasta aquí nada más. Únicamente recordaros los beneficios que puede haber y si tenemos alguna pregunta lo realizamos y si no, pues lo que nos pueda llegar posteriormente, además
de las consultas, el libro de consultas que os he enviado y que podéis bajaros de la página web. Mira, un par de cosas, José Antonio, antes de terminar. Sí, nosotros la idea, como hemos dicho, pues ahora estamos inaugurando un nuevo sistema de comunicación con asociados. Entonces, vamos a hacer, porque hay muchos asociados que incluso querían venir querían asistir a esta reunión, y no es que hayan ido a otros sitios, sino que a lo mejor pues no han podido por lo que sea, pues nosotros vamos a crear un fondo de conocimiento en la asociación que pueda ser consultado por cualquier asociado. Y de esta forma, pues el que se pierda una reunión de estas que son tan interesantes como estas y otras que se van a programar, pues que pueda ver todo lo que se ha hecho. Aquí hay un par de cuestiones, una sobre todo muy importante que nos han sugerido, que ha habido varios de los asistentes que nos han dicho que sería conveniente el hacer un monográfico sobre el impuesto de sociedades, porque la mayoría de asesores pues trabajan con sociedades y quizá mejor las sociedades fiscalmente pues son un poco más desconocidas para muchos, y entonces no estaría de más el poder hacer un monográfico de impuesto de sociedades, que se pueda programar cuando se pueda, evidentemente. Y luego la otra, a mí es una cosa que yo desconocía en este tema. Cuando has hablado de los gastos de representación o de locomoción, has dicho que los administradores de una sociedad no se pueden desgravar los gastos de manutención y estancia cuando están haciendo gestiones para la sociedad. Sí, por desgracia sí, porque os lo digo a efectos prácticos. Es decir, yo soy de la opinión que por mucho que seas administrador y seas trabajador también lo podrías aplicar, pero no es así. Es decir, todas las inspecciones que ha habido, y ha habido muchas, y yo llevo muchas inspecciones de Castilla-La Mancha, todas, absolutamente todas, y además en jurisprudencia y consultas, determinan que los administradores bajo ningún concepto pueden aplicar este tipo de gastos. Os lo digo porque lo vais a seguir haciendo, pero la realidad es que en cualquier inspección no os van a permitir aplicar la deducción. Ese es el problema básico. Y esos gastos tampoco no se los pueden implicar. Digo, los administradores que incluso estatutariamente no perciben salario. Sí, no, bueno, fundamentalmente eso, o sea, una que no perciben salario y otra, si por contra el administrador no se lo puede imputar como gasto en su renta, sí, pues, los gastos que le originen el desplazamiento en nombre de la sociedad. Vale, pues os recuerdo, primera cuestión importante, el tema de que aun cuando no tenga retribución, es decir, aunque no figure nada como retribución, el problema básico está que Hacienda considera que los administradores como tal sí tendrían que tener retribución, más aún. Sabéis que ha habido un conflicto muy importante y estuvimos durante varios años luchando porque Hacienda considera que los administradores todo lo que recibían, fuera como rendimiento de trabajo, fuera como fuera, lo consideraban como administrador. Y por lo tanto era un conflicto muy importante, teniendo en cuenta que si te lo consideran como administrador no te dejan deducirte de la sociedad la cantidad que te ha pagado por un lado, y por otro para ti te lo considera como rendimiento de trabajo y por lo tanto tendrías que pagar y hacer una retención mucho mayor. Tanto en uno como en otro, primero, os aconsejo que las sociedades siempre pongáis cuando hacéis alguna cosa una retribución por administrador, y con independencia de tener una retribución como trabajador. Es decir, yo suelo poner 2.000 euros como administrador o 1.000 euros por cada reunión que haga el Consejo de Administración. Se hace una, por lo tanto son 1.000 euros lo que recibe como administrador, y en cualquier inspección ya de alguna forma estás determinando que no vayan por ese camino. Ha habido muchos problemas y por lo tanto, efectivamente, cualquier tipo de gasto que tenga el administrador se mira con lupa y se parte de la base que no es deducible. Pero si en el caso de su propia responsabilidad tiene que hacer viajes. El cargo se retribuirá con los gastos que se ocasione la gestión. Sí, además, mira, una cuestión, Jordi. Sí, el tema básico y fundamental lo tenemos muy claro los que estamos a pie. Lo que pasa es que los que están arriba no lo tienen. Los administradores somos los que más trabajamos en las empresas. Sí, somos el trabajador número uno porque somos a los que más nos interesa, porque como norma general son nuestras.
pero a efectos fiscales determinan que el administrador, como puede hacer lo que le dé la gana y meter gastos que no están vinculados y no pueden de alguna forma determinar qué partes de una forma y qué partes de otra, parten de la base fundamental y decir, no son deducibles. Y punto. Ese es el problema de las inspecciones, que vuelvo a decir, la gente sigue considerando como deducible. Sí. Si hay alguna Bueno, inspección, veréis dónde está el problema. Pero digo, no son deducibles a efectos de, ¿estamos hablando ahora de IRPF o estamos hablando ya de impuesto de sociedades? No, yo estoy hablando que no son deducibles, esos son gastos en el IRPF. Ah, vale, hombre, vale. Ah, vale. Sociedades sí. Quiero vale, decir. Vale, perdón, ya está claro. Sociedades siempre son deducibles. ¿Te has acojonado, José Antonio? Ya, pero yo a las mujeres ya sabes que siempre. No hay ningún problema. Claro. Bueno, aprovecho para decir si alguno de los presentes tiene alguna consulta para realizar más. Hombre, pues si me permitís, sí, yo le quisiera hacer una consulta a José Antonio. Sí. Y es la siguiente, mira, cuando has hablado de los gastos deducibles de la vivienda, sí. ¿vale? Como por ejemplo los suministros y tal, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la vivienda fuese de alquiler y qué pasaría si estos gastos, por ejemplo, fueran del IBI, de las basuras o cualquier otro impuesto? Esta es una. Y luego de otra perdona, cosa. Jordi, estamos hablando cuando dices vivienda de alquiler es que tú eres el inquilino y tú ejerces dentro de eso tu actividad, ¿no? Mismamente, sí, correcto. Correcto, perfecto. Perdona, que no te lo había aclarado. No, sí. Tranquilo, bien. Sigue. Y luego la otra consulta es cuando has hablado de los incrementos de patrimonio, sobre todo cuando son donaciones de acciones sí. o participaciones sociales de una sociedad limitada, por ejemplo, de un padre o un hijo y tal. Me imagino que la diferencia entre el valor nominal y el valor que hemos dicho o de los balances de los últimos dos ejercicios, se le produce ahí un incremento de patrimonio al donante, me imagino, al padre. Siempre, vamos a ver, empezamos por el final. La ganancia patrimonial siempre es al donante. Es decir, correcto. Al donante o al que vende, porque puede ser que el padre se lo venda al valor normal de mercado. Es decir, siempre es el que vende, el que se le produce la ganancia o pérdida patrimonial. Y esa es la diferencia, os recuerdo, valor de adquisición menos valor de transmisión. Y valor de transmisión era valor nominal, valor que resulte de capitalizar al 20% el beneficio de los 3 últimos años o valor teórico resultado del último ejercicio aprobado. ¿Qué significa eso? Que cuando vayamos a hacer alguna cosa por el estilo, que lo pensemos 40 veces y esperemos a reducir esas famosas reservas que tenemos dentro del valor contable, que es la que nos dificulta y nos hace que el valor sea mayor. Porque el tema de los beneficios, como bien sabéis vosotros, las pymes pocos beneficios o ninguno tenemos. Y sobre todo teniendo en cuenta que suelen ser de aquella forma. Eso es mucho más fácil de ver y de que no haya ningún problema. Pero lo otro sí que hay problema. En cuanto a la primera parte que me has dicho, pues únicamente recordarte, los suministros, aun cuando la vivienda esté alquilada, serán deducibles siempre y cuando, y esto es muy importante para los autónomos o pymes, siempre y cuando el autónomo lo tenga contabilizado y tenga la factura correspondiente a su nombre. Esto último es lo que tienes que considerar. Es decir, si a ti el propietario te hace pagar basuras, que muchas veces lo hacen, o el IBI, en ese caso, que te dé a ti justificante, es decir, una factura como que tú le has pagado el IBI y la basura y lo que tengas que pagar. En ese caso, no habrá ningún problema. Le aplicas, vuelvo a recordarte, el 30% sobre la parte correspondiente a la afección del bien. Y por lo tanto, ahí será gasto deducible y no tendrás ningún problema, que antes teníamos todo el orden del mundo. Las inspecciones con eso solucionadas. Correcto. Y el alquiler, perdón, y el alquiler también me lo puedo deducir la parte proporcional. Exactamente igual. Exactamente igual. Vale. Y si soy propietario, por ejemplo, el IBI también me lo puedo deducir en esa proporción. Sin problema. Más aún te voy a decir, más aún, en la práctica es distinto. Porque estamos hablando de suministros. En la práctica, yo, por ejemplo, si tengo afecto el 50% de mi casa, yo me puedo deducir el 50% del IBI, el 50% de la comunidad y lo que sí me puedo deducir es el 30% del 50% de los suministros puros y duros.
suministros que los circunscribimos a agua, luz, teléfono y gas. Esos son los suministros. Pero el resto, en función de la afección del bien, es lo que es deducible. Pues muchísimas gracias. De nada, Jordi. Sí. José Antonio, hace una pregunta, compañero. Dice que si en el caso de préstamos entre padre e hijo, Sí. igual como se declara a la hora de hacer pues, el modelo 600 de cara Sí. a Hacienda y tal, dice que si le devuelve el dinero, si es conveniente o se debe declarar otra vez el modelo 600, como la devolución. No. Es decir, el tema fundamental es decir, hay que declarar el dinero, hay que hacer todo, y esto es importantísimo, ya no es que sea, es importantísimo, todo mediante entidades bancarias, es decir, para tener el justificante correspondiente. Y después, otra cuestión importante para evitarnos complicaciones y malos entendidos, menos de 10 años. Es decir, 7, 8, que después se puede renovar si nos da la gana, pero no 10 años en los que ya puede estar uno pensando que es una donación encubierta. Y si no, mirar el rey cuando donó a su hija, que tuvo que ir al notario a hacerlo también. Bueno, pues para evitar complicaciones, hacerlo como os digo. Y después, si le devuelve el dinero al hijo, pues siempre mediante temas bancarios, sin necesidad de hacer absolutamente nada en cuanto al modelo 600. Modelo 600 solamente se hace cuando se inicia el préstamo. Posteriormente, si tuviéramos cualquier inspección, guardar justificantes correspondientes para no tener ningún problema y justificar que se hizo el pago correspondiente. Bueno, José hay una cosa Antonio, que... en el caso de... espera, Jordi, por favor, vamos a seguir un orden, si no... en el tema de consultas, ahora vamos a ir terminando unas cuantas, pero no nos vamos a alargar mucho por el tema. Sí que aprovecho la coyuntura. Normalmente vosotros, cuando os interese contactar con alguno de los compañeros, como estáis todos relacionados, podéis mandarle un chat privado para que si a alguno os interesa algo de lo que hacen, pues en el caso de José Antonio, si alguien tiene temas de asuntos fiscales que quiere llevar en su despacho o que quiere trabajar o que quiere consultar, pues se puede dirigir directamente a él. O sea que lo que queremos es que haya interacción entre los asociados para que de alguna forma esto no solamente sea unas presentaciones, sino que se trate de una reunión de asociados los cuales todos pues vayamos interactuando y haciendo. Aquí había un compañero que me preguntaba que si los pagos a cuenta de IRPF es del 20% cuando se realiza y cómo se calcula. Yo creo que esto es lo que has comentado, ¿no? Depende de... No, muy sencillo. Es ingresos menos gastos, el rendimiento neto, y sobre ese rendimiento neto el 20%. Y eso es lo que vamos a pagar, si Dios no nos lo remedia, el día 20 de abril, que manda lo que manda. Vale. Es decir, algo que tenía que estar ya paralizado, tenemos que hacerlo el día 20 de abril, tanto eso como los que tengáis que hacer el IVA correspondiente. No significa, y os recuerdo, para este 20 de abril, no significa que tenemos que pagarlo. Tenemos que hacer la obligación de calcularlo, pero podemos solicitar un aplazamiento por 6 meses que se da obligatoriamente, nos lo van a dar 3 meses sin intereses y otros 3 meses con intereses. Esto no lo he entendido yo muy bien, porque no son los 6 meses sin intereses si nos quieren ayudar. Pero bueno, a lo mejor y como máximo hasta 30.000 euros. Correcto. Bueno, Jordi, perdona que te he interrumpido antes. Dime. No, genial. Era para comentarte, José Antonio, en el apartado que has pasado así de resbalón de una mercantil. Si nos posicionamos en una mercantil que tenga unas ciertas dificultades, independientemente de sus estados financieros, por las 3, diríamos, posibilidades que podría haber de cálculo, y la compramos, por ejemplo, por el nominal o por €1, porque tienen unas ciertas dificultades, ¿estamos en falso? Estamos en falso. Sí, vosotros tened en cuenta que si tiene ciertas dificultades, tenéis que siempre partir de la base de lo que fiscalmente determina Hacienda. Ocurre exactamente lo mismo cuando yo voy a un banco y compro un piso que la Comunidad de Madrid considera que vale 50.000 y lo compro por 20.000. Bueno, pues a efectos de impuestos, como bien sabéis todos, hay que pagar por 50.000, porque es lo que la comunidad determina. Estamos exactamente en el mismo caso.
cuidado con todo eso. Pero vamos, si una mercantil tiene valores de valor neto patrimonial o beneficios buenos, pues no es que se pueda vender por €1 porque estará en buen estado, salvo que haya desaparecido ese dinero. Vale, gracias. De nada. Pues bueno, en principio, nada más. En esta primera sesión va a haber muchas enseguida, sobre todo en este tiempo que estamos confinados. Vamos a intentar que los profesionales nos mantengamos activos. Y ya digo, sobre todo, las iniciativas tienen que partir de vosotros. Igual como habéis comentado el tema de impuesto de sociedades, pues las ideas tienen que partir de vosotros, porque la asociación trabaja para vosotros. Entonces, de alguna forma, entre todos tenemos que hacer... Tenéis, de todas las formas, en esta época, que es una época que entre todos nos tenemos que ayudar, tenéis mi correo por si tenéis alguna consulta y tal, que bueno, pues con mucho gusto os contestaré si os surge cualquier tema. Es decir, que suelo estar al día en todos los temas, porque lo necesito para Intereconomía, que por cierto mañana tengo por la mañana y por la tarde. Y bueno, pues ahí me tenéis y vamos a echarnos una mano. Es la única forma de salir, porque como esperemos que vengan otros a echarnos una mano, sabéis dónde nos la echan, y es al cuello. Sí, sí. Exacto. Nosotros, entre todos, tenemos que unirnos para precisamente mejorar nuestros trabajos y tal. Y aparte, aprovecho para decir que también en breve os vamos a mostrar una oferta formativa muy, muy amplia en todos los campos, para que de alguna forma pues, podáis aprovechar el tiempo para reciclarse y para ir mejorando en la profesión. O sea, en eso vamos a estar muy activos. Y en principio, pues nada, pues daros a todos las gracias por vuestra participación. Recordaros que ahora la próxima la tenemos pasado mañana, jueves, a las 11:30, que también se hablará pues, de un tema muy importante, que es la inscripción en el Banco de España, resolver un poco las dudas sobre la inscripción, que mucha gente lo ha demandado. Y bueno, pues nada, pues repetir que estamos a vuestra disposición para organizar actos de este tipo, y que sobre todo no nos perdamos los actos que organizaremos de intercambio, en los cuales no habrá un tema, o sea, no habrá un monotema, sino que nos vamos a reunir todos y vamos a hablar todos. O sea, incluso otra cosa que esta vez no hemos hecho, tampoco por no abusar de tiempo, será que podamos hablar todos o casi todos para explicar quiénes somos, qué hacemos y qué podemos encontrar aquí. O sea, qué cosas hacéis, para que a lo mejor un compañero desde donde sea pues pueda colaborar con vosotros, que es lo más importante. Pues repito, muchas gracias a todos y esperamos vernos pronto. Hasta pronto. Adiós, amigos. Nos vemos. Bajaron la documentación. Cuidaros mucho. Muchas gracias, Igualmente. José Antonio. De nada, vosotros. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Ahora. Hasta luego, José Antonio. Nos Hasta vemos. pronto. Eso. Bueno, ahora.